En el año 2026, el nombre de Vicky Terrazas ya no pertenece únicamente al ámbito del entretenimiento ni al ecosistema volátil de las redes sociales. Su figura se ha transformado en un caso de estudio mediático, una síntesis perfecta entre ambición personal, construcción de imagen pública y una ostentación de riqueza que despierta tanto admiración como rechazo. Hablar de Vicky Terrazas hoy es hablar de lujo extremo, pero también de una época. Una era donde la fama ya no se mide por el talento tradicional, sino por la capacidad de dominar la narrativa, provocar emociones y convertir la vida privada en un espectáculo permanente. Un origen común, una ambición fuera de lo común. Lejos de la imagen glamorosa que hoy proyecta, los orígenes de Vicky Terrazas fueron, según diversas fuentes, relativamente ordinarios. No nació rodeada de privilegios, ni heredó una fortuna estructurada. Este dato, repetido insistentemente en entrevistas y apariciones públicas, se ha convertido en uno de los pilares de su relato personal, la mujer que lo construyó todo desde cero. Sin embargo, lo verdaderamente excepcional no fue su punto de partida, sino la velocidad y la precisión de su ascenso. Desde muy joven, Terrazas demostró una comprensión intuitiva de algo que muchos tardan décadas en aprender. En el mundo contemporáneo, la percepción vale tanto como la realidad. No buscó legitimarse por los caminos tradicionales. No esperó la aprobación de instituciones, ni de críticos. Apostó directamente por el escenario más impredecible y, a la vez, más poderoso: la atención pública. El descubrimiento de una verdad incómoda, la fama como capital. A comienzos de su exposición mediática, Vicky Terrazas comprendió una verdad incómoda pero fundamental. La fama, bien administrada, es una forma de capital. Un capital que puede convertirse en dinero, influencia y poder simbólico. Cada aparición suya estaba calculada, cada silencio estratégicamente medido, cada controversia cuidadosamente dosificada. Mientras otros aspirantes a celebridad buscaban agradar, ella optó por impactar. Y lo hizo sin pedir permiso. La construcción de su imagen se basó en 3 pilares claros: lujo visible, nada discreto, nada escondido; narrativa de autosuficiencia, éxito sin intermediarios; desafío a la crítica, nunca disculparse por la riqueza; el lujo como lenguaje y como provocación. En la trayectoria de Terrazas, el lujo nunca fue un accidente. Fue, desde el principio, un lenguaje, una forma de comunicación directa con el público y con sus detractores. Sus primeras adquisiciones llamaron la atención no solo por su valor económico, sino por la manera en que fueron presentadas. Siempre acompañadas de un mensaje implícito de triunfo, de superación y, en muchos casos, de provocación abierta. Mientras una parte de la sociedad debatía sobre desigualdad, inflación y precariedad, ella mostraba relojes cuyo valor superaba el salario anual de muchas familias, viajes constantes a destinos exclusivos, residencias que parecían más propias de una élite histórica que de una figura surgida del mundo digital. Lejos de suavizar el mensaje, lo acentuó. El choque con la opinión pública. Este despliegue no tardó en generar fricciones. A partir de cierto punto, la figura de Vicky Terrazas dejó de ser simplemente aspiracional y comenzó a ser controvertida. Columnistas, sociólogos y periodistas culturales empezaron a cuestionar la legitimidad de su fortuna, el impacto social de su ostentación y el mensaje que transmitía a generaciones jóvenes. Sin embargo, cada crítica parecía alimentar el fenómeno. Cada artículo negativo se traducía en más visibilidad. Cada debate público ampliaba su alcance. Terrazas entendió rápidamente que la polarización no debilita una marca personal, la fortalece. La construcción de un personaje público consciente. Uno de los errores más comunes al analizar a Vicky Terrazas es pensar que su imagen es espontánea. Todo lo contrario. Estamos ante una construcción consciente, casi quirúrgica. En entrevistas cuidadosamente seleccionadas, ella misma ha dejado entrever que su personaje público no es una máscara, sino una versión amplificada de sí misma. Una versión diseñada para sobrevivir y prosperar en un ecosistema mediático brutal,
No busca ser querida por todos. Busca ser inevitable. Cuando la riqueza se vuelve espectáculo. A medida que su fortuna crecía, también lo hacía a la escala de su exposición. Las propiedades dejaron de ser simples lugares para vivir y se convirtieron en escenarios narrativos. Cada mansión era presentada como un capítulo más de su historia personal. El mensaje era claro: el éxito debe verse para ser real. Esta lógica, profundamente arraigada en la cultura digital, explica por qué Terrazas no teme mostrarlo todo. En su universo, la discreción no genera valor. La visibilidad sí. Primeras dudas, primeras investigaciones. Con el crecimiento exponencial de su patrimonio, también llegaron las primeras dudas. Investigaciones periodísticas comenzaron a examinar la coherencia entre ingresos declarados y nivel de vida. Aparecieron rumores sobre estructuras societarias complejas y asesorías financieras de alto nivel. Nada fue probado de manera concluyente. Nada fue oficialmente sancionado, pero la sombra de la duda se instaló. Y paradójicamente, esa sombra no hizo más que reforzar su aura de poder. Una figura que encarna su tiempo. Vicky Terrazas no es solo una persona, es un síntoma. Representa una época donde la frontera entre éxito legítimo y espectáculo económico se ha vuelto difusa. Para algunos, es un ejemplo de empoderamiento moderno. Para otros, una manifestación obscena de desigualdad. Ambas lecturas conviven, ambas son válidas, y ambas alimentan su relevancia. El punto de no retorno. Hacia finales de 2025 y comienzos de 2026, quedó claro que Terrazas había cruzado un punto de no retorno. Ya no podía, ni quería, volver a una vida discreta. Su identidad estaba irrevocablemente ligada al lujo, a la polémica y a la exposición permanente. El fenómeno estaba completo y apenas comenzaba. En 2026, el mapa inmobiliario asociado a Vicky Terrazas se ha convertido en uno de los aspectos más analizados y cuestionados de su vida de lujo. No solo por el valor económico de las propiedades, sino por lo que éstas representan. Una estrategia de poder, blindaje financiero y construcción simbólica que va mucho más allá del simple placer de habitar espacios suntuosos. Hablar de los bienes raíces de Terrazas no es describir casas, es leer un lenguaje silencioso, donde cada metro cuadrado comunica éxito, control y permanencia. La propiedad como declaración de victoria. Desde sus primeras grandes compras, Vicky Terrazas dejó claro que el inmueble no era para ella un refugio privado, sino una afirmación pública. La adquisición de residencias de alto perfil marcó el momento exacto en el que su figura dejó de ser emergente para convertirse en dominante. Las mansiones, villas y penthouses que hoy se le atribuyen no siguen un patrón casual. Están ubicados estratégicamente en zonas de alto valor simbólico, enclaves con fuerte proyección internacional, áreas donde la privacidad es sinónimo de poder económico. Cada compra fue presentada como una consecuencia natural del éxito, pero analizada en conjunto, revela una hoja de ruta perfectamente diseñada. La mansión principal. El corazón del imperio. Según diversas investigaciones periodísticas, la residencia principal de Terrazas en 2026 es una mansión de gran escala, situada en un enclave exclusivo, con acceso restringido y medidas de seguridad propias de figuras políticas o magnates históricos. No es quien de la Asania, solo un vivienda. Funciona como centro de reuniones privadas, escenario de contenido mediático y símbolo central de su narrativa de triunfo. Las imágenes difundidas, siempre cuidadosamente controladas, muestran interiores minimalistas pero opulentos, amplios ventanales, obras de arte contemporáneo y espacios diseñados para impresionar más que para habitar. La casa, en sí misma, es un mensaje. Penthouses. Urbanos. El control desde las alturas, además de sus residencias principales. Terrazas ha invertido en penthouses de lujo en ciudades clave. Estos inmuebles cumplen una función distinta. Representan el dominio urbano, la presencia constante en los centros financieros y mediáticos. Los penthouses, ubicados en torres de alta gama, ofrecen
vistas panorámicas como metáfora de control, acceso inmediato a redes empresariales, y una imagen cosmopolita alineada con su marca personal. Para analistas financieros, estas propiedades no solo diversifican su portafolio, sino que refuerzan su estatus global. Las propiedades discretas, el lujo que no se muestra. Uno de los aspectos más intrigantes de su patrimonio inmobiliario son las llamadas propiedades invisibles. Departamentos y villas que rara vez aparecen en redes sociales, pero que figuran en registros indirectos y filtraciones periodísticas. Estas residencias cumplen funciones claras: refugio lejos del escrutinio público, activos financieros menos expuestos y, según algunos expertos, instrumentos de planificación fiscal. Aquí, el lujo abandona el espectáculo y adopta la forma de estrategia silenciosa. Arquitectura del aislamiento. Un rasgo común en casi todas las propiedades asociadas a terrazas es el énfasis en la seguridad y el aislamiento. Muros perimetrales, sistemas de vigilancia avanzados, accesos privados y personal permanente forman parte del diseño. Este enfoque no es casual. Refleja una realidad inherente a la hipervisibilidad. Cuanto más famosa es una persona, más necesita separarse del mundo real. Paradójicamente, cuanto más muestra su vida, más la protege. El valor simbólico del espacio. En la narrativa de Vicky Terrazas, cada propiedad se convierte en un capítulo de su biografía pública. No se trata solo de cuánto cuesta una casa, sino de qué historia cuenta. Una mansión frente al mar habla de libertad y dominio. Un penthouse urbano comunica poder y sofisticación. Una villa aislada sugiere misterio y control. El espacio se transforma en discurso. Las críticas. Ostentación o inversión legítima. Como era de esperarse, el volumen y el lujo de estas propiedades no han pasado desapercibidos. Críticos sociales cuestionan el mensaje que transmite este despliegue en un contexto global marcado por la desigualdad y la crisis habitacional. Defensores de terrazas, en cambio, argumentan que el sector inmobiliario es una inversión racional. Su riqueza genera empleo indirecto, y su éxito no debe ser moralmente juzgado. El debate sigue abierto. Bienes raíces como blindaje financiero. Expertos coinciden en un punto. Más allá de la imagen, el patrimonio inmobiliario de terrazas actúa como escudo financiero. En tiempos de volatilidad económica, el ladrillo sigue siendo uno de los activos más estables para grandes fortunas. Diversificación geográfica, distintas tipologías de inmuebles y estructuras legales complejas sugieren asesoramiento de alto nivel. Nada parece improvisado. El futuro del imperio inmobiliario. Mirando hacia adelante, analistas anticipan que Terrazas continuará ampliando su red de propiedades, posiblemente hacia mercados emergentes o zonas con incentivos fiscales atractivos. La pregunta no es si comprará más. La pregunta es hasta qué punto este crecimiento será sostenible, sin intensificar las controversias. En 2026, las propiedades de Vicky Terrazas no son simples lugares donde vivir. Son herramientas de poder, símbolos de estatus y piezas clave de una narrativa cuidadosamente construida. El lujo, aquí, no es un exceso accidental. Es una arquitectura calculada. En 2026, la movilidad de Vicky Terrazas se ha convertido en una extensión directa de su narrativa pública. No se trata simplemente de desplazarse de un punto a otro. Se trata de cómo se hace, con qué símbolos y bajo qué mensaje implícito. En el universo terrazas, los vehículos, autos, aeronaves y embarcaciones son signos de poder. Piezas de un lenguaje visual diseñado para comunicar dominio económico, velocidad de ascenso y control del tiempo. El automóvil como declaración de identidad. Desde sus primeras apariciones mediáticas, Terrazas entendió que el automóvil es uno de los objetos más cargados de significado en la cultura contemporánea. En 2026, su garaje, del que solo se conocen fragmentos cuidadosamente filtrados, funciona como un museo privado del exceso. No hay un solo tipo de vehículo, sino una colección estratégica. Superdeportivos para el impacto mediático, berlinas de lujo para la representación institucional, SUVs blindados para la seguridad y el control. Cada modelo cumple una función simbólica distinta. La rotación constante de vehículos
no responde únicamente al gusto personal, sino a la necesidad de renovar el asombro del público y sostener la percepción de crecimiento ininterrumpido. La lógica del reemplazo permanente. Uno de los rasgos más llamativos de esta colección es su dinamismo. Los autos no permanecen demasiado tiempo. Son adquiridos, exhibidos, utilizados como contenido y luego reemplazados. Para analistas de consumo de lujo, esta práctica responde a una lógica clara. En la economía de la atención, la novedad es indispensable. Poseer ya no basta, hay que actualizar el símbolo. Este ciclo permanente refuerza la idea de abundancia ilimitada, incluso cuando el costo real de mantenimiento y depreciación es elevado. El mensaje supera al objeto. Seguridad y blindaje. El lujo defensivo. A medida que la exposición pública de terrazas creció, también lo hizo la necesidad de protección. En 2026, varias de sus unidades de transporte terrestre incorporan sistemas de blindaje de nivel avanzado, invisibles a simple vista pero esenciales para una figura sometida a vigilancia constante. Aquí, el lujo adopta una forma defensiva: vidrios reforzados, tecnología anti-intrusión, rutas planificadas y escoltas discretas. La paradoja es evidente. Cuanto más visible es su vida, más inaccesible debe volverse su cuerpo. Jets privados. La conquista del tiempo. Si el automóvil representa el control del espacio, el jet privado simboliza algo aún más valioso: el control de tiempo. En 2026, los desplazamientos aéreos de terrazas ya no dependen de horarios comerciales ni de itinerarios públicos. El jet privado no es solo comodidad. Evita exposiciones no deseadas, permite agendas imprevisibles y refuerza la percepción de una vida fuera de las reglas comunes. Cada viaje documentado, siempre parcial, alimenta la idea de una existencia sin límites logísticos. En un mundo donde el tiempo es el recurso más escaso, volar en privado es la máxima expresión de poder. El interior como escenario narrativo. Las pocas imágenes del interior de aeronaves y vehículos compartidas por terrazas siguen una estética coherente. Sobriedad, materiales nobles, iluminación calculada. Nada es estridente, pero todo es caro. Este detalle es clave. El exceso no siempre grita. A veces susurra con precisión. El lujo, cuando está bien ejecutado, no necesita explicación. Yachts y movilidad marítima. El aislamiento perfecto. Aunque menos frecuentes en su comunicación pública, los desplazamientos marítimos cumplen una función simbólica distinta. El yate representa el aislamiento absoluto, la posibilidad de desaparecer del radar mediático sin abandonar el lujo. En términos narrativos, el mar simboliza libertad. La embarcación privada, independencia total. Y el horizonte, una vida sin fronteras visibles. No es casual que estas imágenes aparezcan en momentos estratégicos, generalmente tras polémicas o picos de crítica pública. Críticas y cuestionamientos éticos. Como era de esperar, este despliegue de movilidad extrema ha generado críticas. Activistas medioambientales señalan la huella ecológica de los jets privados y superdeportivos. Analistas sociales cuestionan la exhibición de recursos en un contexto global de crisis. La respuesta de terrazas ha sido consistente. Silencio estratégico, o en ocasiones, una mayor exhibición. La lógica es clara: responder con hechos visibles, no con disculpas. El vehículo como narrativa de éxito. En última instancia, autos y aeronaves no son el centro del relato. Son herramientas narrativas. Refuerzan la idea de que el éxito no solo se alcanza, sino que se mueve rápido, sin obstáculos y con estilo. Cada arranque de motor, cada despegue, cada travesía es una metáfora cuidadosamente integrada en su marca personal. En 2026, la movilidad de Vicky Terrazas no es funcional, es ideológica. Sus autos, jets y yates construyen un discurso visual que habla de control, abundancia y distancia respecto a la experiencia cotidiana. El exceso no es un error, es el mensaje. En 2026,
La vida de Vicky Terrazas ya no puede analizarse únicamente desde la óptica del éxito material. El lujo, llevado a su máxima expresión, ha terminado por situarla en el centro de un debate mucho más amplio, donde se cruzan ética, desigualdad social, sostenibilidad, legalidad y el papel de las celebridades en una sociedad profundamente fragmentada, cuando la admiración se transforma en sospecha. Durante los primeros años de su ascenso, la narrativa dominante alrededor de Terrazas fue la del triunfo individual. Sin embargo, a medida que su fortuna creció de forma exponencial, el tono del debate cambió. La pregunta dejó de ser ¿cómo lo logró?, para convertirse en ¿a qué costo? Investigaciones periodísticas comenzaron a señalar incongruencias entre ingresos conocidos y nivel de gasto, estructuras empresariales difíciles de rastrear y un uso intensivo de asesores financieros especializados en patrimonios complejos. Nada de esto ha derivado en acusaciones formales comprobadas. Pero en el imaginario colectivo, la duda se instaló. Y en la era digital, la duda es suficiente para erosionar reputaciones. El lujo como provocación social. En un contexto global marcado por crisis económicas, inflación persistente y una creciente brecha entre ricos y pobres, la ostentación extrema dejó de ser solo una elección personal para convertirse en un gesto político involuntario. Cada publicación de Terrazas mostrando jets privados, mansiones o colecciones de autos fue interpretada por sectores críticos como una desconexión absoluta con la realidad social, una banalización del privilegio, o incluso una forma de violencia simbólica. La reacción fue inmediata. Columnas de opinión, debates televisivos, análisis académicos y campañas en redes sociales cuestionaron el mensaje que se estaba transmitiendo a millones de seguidores. El papel de los medios, amplificadores y jueces. Los medios de comunicación jugaron un rol ambiguo. Por un lado, alimentaron el fenómeno, conscientes de que cada mención a Terrazas generaba audiencia. Por otro, asumieron un rol fiscalizador, investigando y cuestionando su estilo de vida. Esta doble relación, dependencia y crítica, es una de las grandes paradojas del periodismo contemporáneo. Terrazas, lejos de ignorarlo, supo explotarlo, concediendo entrevistas selectivas, controlando cuidadosamente su imagen y evitando confrontaciones directas que pudieran derivar en consecuencias legales. La respuesta de Vicky Terrazas: silencio, exhibición y control. Frente a la polémica, Terrazas adoptó una estrategia clara: no justificarse. Rara vez respondió de forma directa a las críticas. En su lugar, optó por 3 mecanismos recurrentes. Silencio estratégico, dejando que el ciclo mediático se agotara. Mayor exhibición, reforzando su narrativa de éxito. Control absoluto de su entorno, reduciendo filtraciones y apariciones improvisadas. Esta actitud fue interpretada de 2 maneras opuestas: como una muestra de fortaleza y seguridad, o como una señal de arrogancia y desconexión. Ambas lecturas coexistieron, y ambas mantuvieron viva la conversación. Riesgos legales y reputacionales. Aunque hasta 2026 no existen condenas ni procesos judiciales confirmados contra Terrazas, expertos coinciden en que el riesgo no es inexistente. Cuanto mayor es el patrimonio y la visibilidad, mayor es también la probabilidad de escrutinio por parte de autoridades fiscales, reguladores y organismos internacionales. Pero incluso en ausencia de problemas legales, el riesgo reputacional es real. En la economía de la imagen, la percepción puede ser tan dañina como un hecho probado. Una pérdida de credibilidad podría afectar alianzas comerciales, reducir oportunidades de inversión y debilitar el aura de éxito que sostiene todo el imperio simbólico. ¿Un modelo sostenible o una burbuja mía? Burbuja mediática. La gran pregunta que se hacen analistas y observadores es si este modelo de vida puede sostenerse a largo plazo. La historia de la cultura de la fama está llena de ascensos vertiginosos y caídas igual de rápidas. El lujo extremo exige ingresos constantes, atención permanente y una narrativa siempre renovada. Cualquier interrupción, una crisis económica, un escándalo mayor, un cambio en las tendencias culturales,
podría alterar el equilibrio, el futuro. Adaptación o colapso. Mirando hacia adelante, existen dos escenarios posibles para Vicky Terrazas. Escenario 1. La adaptación. Una transición hacia una imagen más institucional, menos ostentosa, con inversiones visibles en filantropía, sostenibilidad o proyectos culturales. Un intento de legitimar la riqueza. Escenario 2. La intensificación. Doblar la apuesta, abrazar completamente el rol de figura provocadora y convertir la polémica en el eje central de su relevancia. Hasta ahora, todo indica que Terrazas se inclina por la segunda opción. En 2026, la vida lujosa de Vicky Terrazas es mucho más que una colección de bienes materiales. Es un espejo de nuestra época, donde el éxito se exhibe, se cuestiona y se consume como entretenimiento. Su historia no ha terminado. Está quizá en su punto más delicado. Porque en el mundo del exceso, el verdadero desafío no es llegar a la cima, sino permanecer allí sin caer.